Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis súper bien y con muchísima energía, porque hoy tenemos un chisme, un bombazo. Que sé que os va a encantar, especialmente si sois tan fans como yo de las telenovelas turcas, y sobre todo, de una pareja en particular. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir, sí, esa pareja que nos enamoró en Erkencikus, Pájaro Soñador, y que desde entonces ha generado miles de rumores, especulaciones y esperanzas de que su amor traspasara la pantalla. Y es que según parece el 19 de abril pasó algo que ha encendido todas las alarmas y ha revolucionado las redes sociales. Antes de meternos de lleno en el meollo del asunto, quiero invitaros a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ningún chismecito jugoso como este. Y dejadme un comentario al final del vídeo para contarme qué opináis de todo esto. Me encanta leer vuestras teorías. Bueno, vamos al grano. El 19 de abril. ¿Qué pasó el 19 de abril con Can Yaman y Demet Özdemir? Esa es la pregunta que nos hemos estado haciendo todos los que seguimos de cerca sus carreras y su vida personal. Y la respuesta, aunque no es del todo clara, tiene que ver con una serie de pistas, coincidencias y movimientos en redes sociales que han hecho que muchos piensen que podría haber una reconciliación en puerta. Para entender todo esto, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Can y Demet, como todos sabemos, protagonizaron Erkencikus, una telenovela que fue un auténtico fenómeno mundial. Su química en pantalla era innegable y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas y shippeadas del momento. Los fans estábamos convencidos de que había algo más que una simple amistad entre ellos, y alimentábamos esa esperanza con cada entrevista, cada mirada y cada interacción que compartían. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la realidad no siempre coincide con nuestras fantasías. Después de terminar Erkencikus, Can y Demet tomaron caminos separados. Ella continuó su carrera en otras telenovelas como Doğduğun Ev Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, y él se mudó a Italia para probar suerte en nuevos proyectos, incluyendo la serie Sandokan. Durante este tiempo, ambos fueron relacionados con otras personas. Demet, por ejemplo, se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una boda espectacular que fue cubierta por todos los medios de comunicación. Can, por su parte, también tuvo varias novias, aunque ninguna relación parecía ser tan seria o duradera como la que parecía haber existido con Demet. Los fans analizábamos cada foto, cada historia, cada declaración, buscando alguna señal, alguna pista que nos devolviera la esperanza de la almohadilla Candem. Era una obsesión, lo admito. Pero, ¿quién puede culparnos? Esa química en pantalla era algo mágico, y muchos creímos que era imposible que no existiera algo real detrás. Pero, ¿qué pasó con el matrimonio de Demet? Pues lamentablemente la relación con Oğuzhan Koç no funcionó, y la pareja anunció su divorcio a principios de este año. Fue una noticia triste para muchos, pero también reavivó las esperanzas de los fans de Can y Demet. ¿Sería posible que ahora que ambos estaban solteros, se dieran una segunda oportunidad? El fandom explotó. Las redes sociales se inundaron de mensajes, teorías y montajes de Can y Demet juntos. Era como si el divorcio de Demet hubiera sido una luz verde para que la esperanza volviera a brillar. Y aquí es donde entra en juego el famoso 19 de abril. ¿Por qué esa fecha es tan importante? Bueno, resulta que ese día se produjeron una serie de eventos que llamaron la atención de los seguidores más atentos de la pareja. Y ojo que nuestros fans son como detectives del FBI. No se les escapa ni una. En primer lugar, ambos, Can y Demet, publicaron historias en Instagram que parecían tener ciertas similitudes. No eran idénticas ni explícitas, pero sí transmitían una vibra similar, como si estuvieran pensando en lo mismo o compartiendo un sentimiento en común. Algunos interpretaron esto como una señal de que estaban conectados de alguna manera. Demet publicó una foto de un atardecer con una frase melancólica, algo que no es muy común en ella, que suele ser mucho más alegre y extrovertida. Y Can, por su parte, compartió una imagen de un libro de poesía con un verso que hablaba sobre segundas oportunidades y reencuentros. Imagínense la conmoción. Los fans empezaron a comparar las fotos, a analizar los colores, la luz, la tipografía, todo. Y la conclusión general fue que había una conexión, una especie de mensaje subliminal entre ambos. En segundo lugar, algunos fans notaron que Can Yaman había empezado a seguir de nuevo a Demet Özdemir en Instagram. Sí, lo habéis oído bien.
Después de un tiempo sin seguirse, Can volvió a darle follow a Demet. Esto por supuesto desató una ola de comentarios y especulaciones en las redes sociales. ¿Será que Can quiere volver a estar en contacto con Demet? ¿Era que está interesado en saber qué está haciendo? Este fue el detonante definitivo. El follow de Can fue como una bomba que explotó en el fandom. Los hashtags #Candem, #Canidemet, #Erkencicus volvieron a ser tendencia mundial. Los fans no podían creerlo. Era como si todos sus sueños se estuvieran haciendo realidad. Algunos incluso empezaron a planear bodas virtuales para la pareja. El nivel de emoción era altísimo. En tercer lugar, se filtraron algunas fotos y vídeos de Can Yaman en un lugar que según algunos, era muy similar a uno que Demet Özdemir solía frecuentar. No había pruebas definitivas de que estuvieran juntos, ni de que Can estuviera deliberadamente buscando a Demet, pero la coincidencia fue suficiente para alimentar los rumores de una posible reconciliación. El lugar en cuestión era un café muy conocido en Estambul, que Demet solía visitar con frecuencia durante el rodaje de Erkencicus. Las fotos de Can, aunque no eran muy claras, mostraban a un hombre con un aspecto muy similar al suyo, sentado en una mesa del café. Y como si eso fuera poco, algunos fans juraron haber visto a Demet entrando al mismo café poco después. La locura total. Los fans empezaron a investigar a fondo el lugar, a buscar más fotos, a preguntar a los empleados del café si habían visto a Can y Demet juntos. Una investigación digna de Sherlock Holmes. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No hay ninguna confirmación oficial de que Can y Demet estén juntos, ni de que estén siquiera en contacto. Podría ser que las historias de Instagram no tuvieran nada que ver entre sí, que Can haya seguido a Demet por simple cortesía, y que la coincidencia del lugar sea pura casualidad. La cruda realidad. Tenemos que ser conscientes de que todo esto podría ser una simple coincidencia, una casualidad sin importancia. Quizás Can y Demet simplemente estén viviendo sus vidas por separado, sin pensar el uno en el otro. Pero, ¿dónde quedaría la magia? ¿Dónde quedaría la esperanza? Es difícil aceptar que todo esto no signifique nada, después de tantos años de ilusión. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y la verdad es que después de tantos años de rumores y esperanzas, es difícil no emocionarse un poco ante la posibilidad de que Can y Demet estén pensando en darse una segunda oportunidad. Exacto. Es difícil no dejarse llevar por la emoción, por la esperanza de verlos juntos de nuevo. Después de todo, su historia nos ha enseñado que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, y que a veces, las segundas oportunidades son posibles. Además, hay que tener en cuenta que la química entre ellos era innegable, y que su relación durante el rodaje de Erkencicus fue muy especial. Aunque no sabemos qué pasó exactamente entre ellos, ni por qué se separaron, es evidente que compartieron algo único y significativo. Durante las entrevistas y las ruedas de prensa, era evidente la conexión que existía entre ellos. Se miraban con complicidad, se reían de las mismas cosas, se complementaban a la perfección. Era como si fueran almas gemelas destinadas a estar juntas. Y quién sabe, quizás ahora, con más madurez y experiencia, estén listos para retomar esa conexión y construir algo duradero. Al fin y al cabo, el amor a veces necesita tiempo para florecer, y las segundas oportunidades existen por algo. Totalmente de acuerdo. Quizás ahora, después de haber vivido sus propias experiencias, después de haber aprendido de sus errores, estén listos para afrontar una relación con mayor madurez y responsabilidad. Quizás ahora, el momento sea el correcto. Por supuesto, también hay que ser realistas y no dejarnos llevar demasiado por la fantasía. Can y Demet son personas individuales, con sus propias vidas y sus propias decisiones. No podemos obligarlos a estar juntos, ni podemos asumir que su relación es perfecta. Importante recordarlo. No podemos caer en la obsesión y creer que tenemos derecho a controlar sus vidas. Tenemos que respetar sus decisiones, aunque no sean las que nosotros queremos. Pero sí podemos desearles lo mejor, tanto a nivel personal como profesional. Y si deciden darse una segunda oportunidad, pues que viva el amor. Y si no, pues seguiremos disfrutando de su talento y de sus proyectos individuales. Siempre positivos. Pase lo que pase, seguiremos admirando su trabajo y apoyándolos en sus carreras.
Al fin y al cabo son dos personas talentosas y exitosas, que merecen todo nuestro respeto y admiración. Lo importante es recordar que son seres humanos, y que merecen respeto y comprensión. No debemos presionarlos ni juzgarlos, sino simplemente apoyarlos en lo que decidan hacer. Totalmente de acuerdo. Tenemos que ser empáticos y ponernos en su lugar. La presión mediática y el acoso de los fans pueden ser muy difíciles de manejar, y lo último que necesitan es que los juzguemos o los presionemos. Y hablando de decisiones, ¿qué creéis vosotros que va a pasar? ¿Pensáis que Khan y Demet se reconciliará? ¿N? ¿O creéis que todo esto es solo un espejismo creado por los fans? Dejadme vuestros comentarios abajo, me muero por saber vuestra opinión. Quiero saber qué piensan. ¿Son almohadilla Candem o almohadilla Candem es una fantasía? Cuéntenme todo. En resumen, el 19 de abril fue un día lleno de misterio y especulación para los fans de Can Yaman y de Demet Özdemir. Una serie de coincidencias y movimientos en redes sociales han hecho que muchos piensen que podría haber una reconciliación en puerta. Aunque no hay ninguna confirmación oficial, la esperanza sigue viva entre los seguidores de la pareja. La esperanza es lo último que se pierde. Quiero agradeceros a todos por haber visto este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya entretenido. No olvidéis dejarme vuestros comentarios, darle like al vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ningún chismecito jugoso como este. Y recordad, todo esto son solo especulaciones. No hay nada confirmado, así que no os emocionéis demasiado. Pero como dice el refrán, la esperanza es lo último que se pierde. A seguir soñando. Así que a seguir soñando con Khan y Demet. Y mientras tanto a disfrutar de la vida y de las telenovelas turcas, que son lo mejor que hay. A disfrutar de los culebrones. Un beso enorme a todos y hasta la próxima. Chao, chao. No olvidéis darle like, compartir y suscribiros. Os quiero. Y recuerden, mantengan la esperanza viva. Quizás algún día veamos a Khan y Demet juntos de nuevo. Nunca se sabe lo que puede pasar. Hasta la próxima.